Ahí está, le damos unos minutitos para que entren. unos segundos. Escucha bien, ¿no? Se escucha perfecto. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Esperamos un Bienvenido. segundito más para que terminen de ingresar a la sala y damos por comienzo la clase de hoy. Bueno, como siempre, le damos las gracias por estar acá con nosotros, para acompañarnos. Este es nuestro anteúltimo encuentro de estas capacitaciones que estuvimos brindando. La idea hoy es hablar un poquito de factores de riesgo cardiovascular. Sabemos que tiene un impacto importante en la población. La Organización Mundial de la Salud le atribuye que a 1/3 de las muertes son producidas por las enfermedades cardiovasculares, y traemos como eje central para esta charla la obesidad, tanto como un factor de riesgo independiente para la enfermedad cardiovascular, sino también como un factor de riesgo asociado a otras patologías, que es la hipertensión, la dislipemia, lo que todos nosotros ya conocemos. Hoy tenemos la suerte y contamos la presencia de la doctora Milagros Alico. La doctora es médica especialista en medicina interna, especialista en nutrición y diabetes, trabaja junto con nosotros acá en el sanatorio desde hace muchos años, y bueno, hoy nos va a ayudar, nos va a aclarar algunos conocimientos esenciales para el manejo de esta patología. Buenas tardes, Mili, y gracias por estar con nosotros. Hola, Ale. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y gracias a todos por tomarse el tiempo para escuchar. La verdad que el título me queda como enorme porque son muchos temas y que abarcan patologías muy complejas y muy interconectadas también entre sí. Entonces me parecía que partir desde la obesidad como eje para el desarrollo de todo lo otro, para el tratamiento en consultorio y demás, y aparte como para prevenir la aparición tanto de riesgo cardiovascular como la diabetes, me pareció un buen puntapié como para hablar de todos estos temas y que si tienen alguna duda o lo que fuera, lo vamos charlando. Hago una Eh, aclaración antes de empezar. Acuérdense en que cualquier cosa nos hacen las preguntas a través del chat, y cuando terminamos la disertación que nos da Mili, traemos a colación esas preguntas que sí quedaron sin responder. Ahora sí, Mili, todo tuyo. Bien, bueno, entonces empezamos un poco, a ver si pasa. Ahí está. Bueno, como les decía, que me parecía que el puntapié de la obesidad era un buen punto de partida para poder hablar de todas estas cosas. Vamos a hablar un poco de lo que es la definición, la clasificación y su diagnóstico, las causas. El tejido adiposo, digamos, como adiposopatía y como causa de lo que tiene que ver con la inflamación de bajo grado y el aumento de riesgo cardiovascular, las comorbilidades asociadas y qué tratamientos tenemos actualmente para poder brindarles a nuestros pacientes. Para empezar, quiero que sepan que la obesidad hasta el 2016 fue considerada solo un factor de riesgo cardiovascular. De hecho, en Argentina, si bien hay una proclamación intersocietaria de la obesidad como enfermedad, todavía se considera un factor de riesgo. Por eso es que muchas veces tenemos problemas para aprobar que nos aprueben ciertos tratamientos para nuestros pacientes, ¿sí? Es medio una contradicción porque por un lado aprobar la cirugía bariátrica, pero por otro lado todavía hay un montón de fármacos que cuesta que nos aprueben. Esto tiene que ver con que todavía está considerada un factor de riesgo cardiovascular, si bien a nivel mundial está aceptada ya como una enfermedad. Digamos, proclamación intersocietaria es del 2021.
Como definición, la obesidad es una enfermedad multifactorial y multisistémica que se caracteriza por el crecimiento anormal y desproporcionado de los depósitos de grasa corporal, en el que se desencadena un proceso inflamatorio de bajo grado, crónico y sostenido. Tiene, digamos, un montón de betas diferentes. Es una enfermedad prevalente porque cada vez vemos más pacientes que la tienen, no solamente adultos, sino que lo vemos a la calle niños, que el número va creciendo. Compleja porque no hay una obesidad, sino que hay obesidades y cada paciente tiene diferentes, digamos, causas que generan esta enfermedad. Progresiva porque los pacientes, si no se tratan, van ganando peso año a año y perdiendo funcionalidad y calidad de vida. Recidivante porque muchas veces, a pesar de darles el mejor tratamiento, si no lo continúan, si no hay un control y un cambio real en el estilo de vida o en las pautas, vuelve a aparecer. Y es estigmatizante porque en realidad todos nosotros tenemos el concepto de que el paciente que tiene obesidad o que padece obesidad es un paciente falta de voluntad, que se mueve poco, que le gusta comer y moverse lo mínimo indispensable. En realidad, esto es un preconcepto que tenemos porque el paciente con obesidad sufre, está aislado socialmente, consigue peores trabajos y peores remuneraciones y empieza con un círculo vicioso que cada vez empeora más su peso e empeora su funcionalidad. Eso hace que cada vez su condición se deteriore más. De hecho, hace poco estuve en Chile y allá nos contaban que, por ejemplo, para moverse en colectivo el paciente con obesidad paga 2 pasajes, o sea, algo que nosotros no nos imaginamos. Entonces, todo eso es un estigma, porque imagínense subir a cualquier línea de colectivo y tener que pagar 2 pasajes en vez de uno, ¿no? De hablar para otras cosas. Muchas veces se siente un paciente o una persona, perdón, que padece obesidad al lado nuestro y muchas personas se levantan, se van, ¿no? Como que hay una cuestión de rechazo sin querer a veces de este tipo de enfermedad. Entonces, la obesidad disminuye la salud física y emocional de las personas, disminuye la calidad y expectativa de vida. ¿Cuál es la situación en Argentina? Bueno, saben que en el 2019 se publicó la 4ª encuesta de factores de riesgo de Argentina, que se hizo en el 2018, y que nos dio datos súper alarmantes. En cuanto a lo que es la obesidad y el sobrepeso, lo que se vio es un incremento bastante importante, es decir, la diferencia entre el 2005 y el 2018 fue de más del 70% de crecimiento si sumamos sobrepeso y obesidad. Entre el 2013 y el 2018 fue del 22%. Esto sin tener en cuenta la pandemia, que seguramente en sus consultorios reciben todo el tiempo pacientes que durante ese periodo aumentaron 10, 20 o digamos mucho más peso y todavía no lo pueden bajar. Así que estos datos son previos a todo lo que pasamos. ¿Qué significa esto? Que para el 2019 nosotros de cada 10 personas que caminaban por la calle, 6, tenían sobrepeso o obesidad, lo cual es un número impresionante. ¿Cómo clasificamos a estos pacientes? Bueno, tenemos diversas formas de poder saber a través de diferentes medidas si el paciente tiene o no obesidad. Una es a través del porcentaje de grasa corporal, ya sea por medidas antropométricas, por PES o por el InBody, que nos da el porcentaje de grasa corporal que para hombres mayor de 25 y para mujeres mayor de 30% del total del peso corporal de tejido adiposo se considera patológico. Otra forma de clasificarlo, que está muy difundida y que es la que habitualmente se usa en salud para poder determinar el riesgo o clasificar a un paciente, es el índice de masa corporal, que si bien nos brinda una información del peso sobre la talla al cuadrado y los clasifican sobre peso y obesidad de tipo 1, 2 y 3, lo que no nos brinda es información de a dónde está esa grasa, qué calidad de tejido está teniendo nuestro paciente. Entonces, si bien es una información útil, termina siendo parcial, no nos da una información completa. Si bien no nos da una información completa, les quería compartir este estudio, que en realidad es un metaanálisis publicado de un análisis de 239 trabajos respectivos de 4 continentes diferentes, en donde se ve la mortalidad por todas las causas y lo que se observa en todas las edades es que mayor índice de masa corporal, la mortalidad aumenta
cualquier causa, sobre todo en personas jóvenes. Entonces, si bien no nos dice la calidad del tejido o no nos dice a dónde está distribuido, lo que vemos es que a mayor peso, a mayor índice corporal, el paciente se muere más. Entonces, es un dato duro que siempre lo tenemos que tener en cuenta. Pero otra cosa que es fundamental es saber a dónde está localizado, porque no es lo mismo una localización ginoide, en donde las mujeres habitualmente tenemos una distribución en glúteos, en muslos de la grasa corporal, mientras que la androide, la masculina, es mucho más abdominal, central, general. Ahora también se ve mucho más a las mujeres. ¿Qué implica esto? Obviamente que mayor riesgo cardiovascular. Y esto se mide a través de la circunferencia de cintura, según la OMS, nos va a dar el riesgo del paciente normal, alto, muy alto, según los centímetros de cintura, tanto en varones como mujeres. Esto, además de medir el riesgo cardiovascular, un marcador de grasa visceral, que cualquiera lo puede hacer en su consultorio y que es una medida que está bueno realizar porque es rápida, nos da información muy importante para nuestros pacientes. Más allá de todo esto que estuvimos hablando, de las medidas, del peso, de la altura, de los porcentajes de grasa y demás, había muchas cosas que nos quedaban por fuera para poder evaluar a nuestros pacientes con esta condición. Entonces, hace más de 10 años, en Canadá, un médico de apellido Sharma, que es un médico nutricionista, generó una escala, que es la escala de Edmonton, que era una escala funcional y nos permite, si bien no mide adiposidad y obesidad, sí mide 3 esferas médico-conductuales de lo psicoemocional y funcional, que las divide en 5 categorías, que nos ayuda a estratificar el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes y el tratamiento posterior que voy a realizar con ese paciente que tengo adelante, de la severidad clínica de las comorbilidades y la verdad que, como les decía, los estadios van del 0 al 4 en cada una de las etapas y lo que nos marca es, en el estadio 0 no se observa ninguna alteración, el estadio 1 tiene todos los estadios clínicos, digamos, alteración de la glucosa en ayunas, hipertensión, podemos encontrar las enzimas hepáticas elevadas, por ejemplo, dolores leves en las rodillas, pero que no le impiden al paciente realizar sus actividades habituales, puede tener algo de fatiga, y algún deterioro en su, digamos, en el bienestar, en el impacto de la imagen que tiene el paciente. Ya en el estadio 2 hablamos de las enfermedades diagnosticadas, es decir, es el paciente diabético, disglicémico, hipertenso, que tiene estatosis hepática y que aparte ya tiene, digamos, un desarrollo de una artrosis o del SAOS como limitación de la funcionalidad y que aparte ya tiene rasgos de depresión, de ansiedad o un trastorno de la conducta alimentaria. En el estadio 3 ya vemos impacto de órgano blanco, paciente infartado con ACV, con daño de órgano blanco por, digamos, presión de la diabetes, por ejemplo, o insuficiencia cardíaca, con limitaciones severas de la movilidad. Eso es un paciente que quizá se mueve en la casa o camina 100 metros y no puede caminar más por dolor, por disnea, y trastornos psicológicos severos, una depresión mayor, ideación suicida muchas veces. Y el estadio 4 ya es un estadio terminal. Es un paciente que está postrado, que desde una alimentación funcional importante y también psíquica, y ya tiene quizá un impacto en el órgano blanco que es irreversible muchas veces, o con mucho daño y es muy difícil volver para atrás. Esta escala, si bien nosotros lo usamos en lo metabólico, también se implementó en otras enfermedades, por ejemplo en el cáncer también se usa, en las enfermedades oncológicas, como, digamos, para medir la funcionalidad que tienen los pacientes. Entonces lo que decimos es que pasamos de una transición del pesocentrismo hace unos años, en donde solo importaba el peso, la talla, el peso ideal y que llegue y demás, a empezar a una valoración no numérica, en donde la comorbilidad que tiene el paciente, la composición corporal, a dónde está distribuido, digamos, si tiene grasa, si tiene masa muscular, la historia del peso no es lo mismo el paciente que empezó con sobrepeso a los 40, a los 50 años, que un niño o que alguien que empezó con sobrepeso en su infancia o en su adolescencia, ya que
tener mucho más tiempo de exposición a la obesidad y a la inflamación, es mucho más difícil el tratamiento y el éxito en ese paciente que un paciente que hace menos años que tiene exposición a la enfermedad, como si fuera cualquier otra enfermedad crónica. También el fenotipo de la obesidad y la conducta ingestiva. ¿Qué significa esto? Que muchas veces en el consultorio la balanza no me determina si el paciente tuvo una buena respuesta al tratamiento, que por ahí el paciente, la balanza no movió 1 gramo, pero te dice, estoy durmiendo mejor, estoy caminando más, tengo menos dificultad para respirar. Todos esos son factores que nosotros vamos evaluando el éxito de la patología o en realidad el tratamiento que van teniendo más allá del peso, ¿sí? Obviamente que las medidas antropométricas, esto de, bueno, no cambiaste el peso, pero aumentaste la masa magra y bajaste la masa grasa, bueno, son todos valores que antes no se tenían en cuenta y ahora la verdad que cada vez estamos usándolos más. Lo que genera la obesidad, o sea, ¿qué la provoca? Bueno, múltiples factores. La verdad que desde que nos engendran, desde nuestro nacimiento, la madre con sobrepeso o desnutrición, la edad materna tardía, el cambio demográfico, la epigenética y la nutrigenómica, la medicación, como la medicación psiquiátrica, sobre todo los esteroides, los corticoides que provocan aumento de peso, los disruptores endocrinos, la cesación tabáquica en nuestros pacientes, la termoneutralidad, que parece algo tonto, pero a ver, estamos acostumbrados a apretar un botón y si hace frío, estamos con calor y si hace calor, digamos, nos ponemos un abrigo y todo eso que, digamos, que no estamos en contacto ni tenemos que termorregular, hace que nos disminuya nuestra grasa parda, que es la que tiene más mitocondrias y más gasto calórico genera, y eso disminuye nuestra tasa metabólica. Entonces, terminamos teniendo menor tasa metabólica que otro tipo de persona, ¿no? Obviamente que la disminución de la actividad física, la exposición a exceso de alimentos, que uno con un botón apretar y que tenga una bicicleta abajo con Coca-Cola, con una hamburguesa o con cualquier cosa, sin ni siquiera ir a la esquina a comprarlo, genera también que disminuyamos el gasto. Obviamente que los factores como el estrés y los trastornos de sueño también impactan en la ganancia de peso. Pero bueno, acá viene la vedette, para mí, la causa de todos los males, que es la adiposopatía. ¿Y por qué digo que es la causa de todos los males? Porque si bien mucho tiempo se pensó que el tejido adiposo era solamente un tejido de reserva, que era un aislante térmico y que no tenía mucha función, ahora se sabe que el tejido graso o el tejido adipositario es un órgano en sí mismo con funciones endocrinas, paracrinas y autocrinas muy complejas y con interacción con un montón de órganos. Dentro de las funciones que tiene, mantiene el balance energético, mantiene la termorregulación y también está encargado de lo que es el metabolismo de los lípidos y los hidratos de carbono. O sea que tiene un montón de funciones cuando funciona en forma normal. De hecho, tiene macrófagos M2 que generan factores antiinflamatorios cuando el tamaño y la cantidad de los adipocitos está dentro de lo normal. Ahora, cuando el paciente empieza a aumentar su ingesta, a tener un balance energético muy positivo y se empieza a acumular en forma desproporcionada y permanente esas calorías en forma de grasa, se produce una hipertrofia, una hiperplasia de ese tejido con isquemia, con apoptosis que generan producción de factores proinflamatorios, una respuesta inmunitaria con producción de interleuquinas como la interleuquina 1, interleuquina 6, el factor de TNF-alfa, y aparte disminución de los factores protectores como son la adiponectina y la leptina, que son 2 hormonas que nos ayudan a regular el apetito y también, digamos, controlar el peso de nuestro famoso set point. Entonces, un tejido adiposo que funciona mal, se produce hipertrofia, hiperplasia con expansión exagerada, genera trastornos en los lípidos, dislipemia, acumulación de grasa ectópica y inflamación sistémica, lo que genera insulinoresistencia y síndrome metabólico. Lo que hace la insulinoresistencia con esta
digamos, esta producción de grasa ectópica es que se empiece a acumular, eh, digamos, empiece a depositarse en los distintos tejidos de esta grasa o este tejido adiposo. Entonces se acumula en el corazón, generando fibrosis y también cambio de la masa muscular por masa grasa, también en el hígado, generando un hígado graso no alcohólico que puede llegar a la cirrosis, en el páncreas, generando alteración en la función de la producción de insulina y de la producción de glucagón y otros mediadores. También genera sarcopenia porque al producir, digamos, acumularse en el músculo, empieza a infiltrar la grasa y a perder masa magra. Como soy cuando pensaba en la clase, no sé si alguna vez digamos, vieron algún corte de carne, o en Estados Unidos o en Chile, que si vemos los cortes de carne, la infiltración que tienen ellos en los cortes de grasa en todo el tejido, nos llama la atención porque nosotros habitualmente, como nuestro ganado, digamos, libre, se está moviendo, come no alimento balanceado, sino mucho pasto y qué sé yo, diferente el tipo y la calidad de músculo que lo que producen en Estados Unidos o en Chile, donde tienen menos terreno, entonces el animal está, digamos, cerrado, con menos movimiento y comiendo todo el tiempo, entonces la calidad de ese corte es diferente. Bueno, acá pasa lo mismo, empieza a filtrarse la masa grasa, entonces perdemos la fuerza muscular. Es un paciente que por ahí es gigante, es grandote, pero que no tiene fuerza. Entonces, esto pasa con nuestros pacientes. ¿Y por qué es importante y por qué la adiposopatía es la madre para mí de todos estos, digamos, factores de riesgo o patologías? Porque está asociado a la diabetes, y miren en qué porcentaje, a todas las enfermedades coronarias como la cardiopatía, la insuficiencia cardíaca y la hipertensión, obviamente que a las enfermedades cerebrovasculares, la osteoartritis, entre otras cosas. Pero digamos, tiene una relación muy directa. La mayor índice de masa, digamos, del IMC, seguramente va a tener más riesgo de desarrollo de cualquiera de estas patologías. Entonces, un tejido adiposo intraabdominal termina generando deterioro en el perfil lipídico, insulinoresistencia, susceptibilidad a la trombosis por la menor movilidad y todos los factores protrombóticos que vamos a ver a nivel vascular, marcadores inflamatorios elevados y disfunción endotelial. Todo este combo aumenta el riesgo cardiovascular y las enfermedades cardíacas. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ante todo este panorama que es tan desalentador? Primero entender que estamos frente a una enfermedad que es muy compleja y que no es solamente que salga a correr y que deje de comer, porque si nosotros no escuchamos o no vemos la causa que genera esta patología, seguramente vamos a fallar en el tratamiento. Por ejemplo, si tengo un paciente con una depresión mayor, más que la mande al mejor nutricionista y tenga un tratamiento adecuado, tanto desde lo farmacológico como desde actividad física, y desatiendo esta condición de depresión, no voy a tener éxito y seguramente el paciente va a terminar abandonando, dejando el tratamiento o, digamos, de alguna manera frustrándose. Por eso es importante el abordaje interdisciplinario. Entonces, ¿cómo abordamos inicialmente a nuestro paciente? Bueno, hoy hablábamos un poco, historia del peso, desde cuándo tienen la obesidad, hace cuánto, qué tipos de tratamiento hizo, por ejemplo, si tiene algún impacto actualmente en su historia. Entonces, calificamos la severidad mediante el Edmonton y objetivos de tratamiento tenemos con este paciente, porque por ahí es un paciente que, no sé, por ejemplo, una mujer de 50 años con una menopausia que aumentó de peso y quiere bajar 5 kilos, pero no tiene ninguna comorbilidad. Otra cosa es un paciente de 45 años que tuvo un infarto, que tiene diabetes, entonces los objetivos obviamente que van a ser otros. Entonces, por eso es importante poder personalizar el tratamiento.
Obviamente que lo estadificamos, y una vez que lo estadificamos, vamos a relacionar el índice de masa corporal con las comorbilidades para poder adecuar el tratamiento más correcto para nuestro paciente. Entonces, hay algo que va a atravesar a todos los tipos de tratamiento, que son los cambios en el estilo de vida, ya sea a través de la actividad física y la alimentación saludable. Otra cosa importantísima es la modificación conductual. ¿Y a qué me refiero con esto? Que tenemos que, lamentablemente, como somos seres complejos, no comemos solo por hambre. Entonces, hay un montón de circuitos que se dan desde lo conductual, que tiene que ver la ansiedad, el aburrimiento, la depresión, lo que fuera que el paciente manifieste que tiene, para empezar a desarmarlo y armar otro circuito para poder, digamos, tratar esas cuestiones y que no vaya a la ingesta excesiva de alimentos, ¿sí? Entonces, esto tiene que estar abarcado en cualquiera de los estadios de nuestro tratamiento. ¿Cuándo vamos a, o está indicado empezar con farmacoterapia? Pacientes que tienen más de 27 de índice de masa corporal con alguna comorbilidad, o cualquier paciente con un índice de más de 30 sin ninguna comorbilidad. Mientras que en cuanto a la cirugía, cuando el paciente tiene más de 35 con comorbilidad o más de 30 con fallo en los tratamientos anteriores, y todos los pacientes con un índice de más de 40, ¿sí? Eso se va viendo también el paciente qué es lo que espera o qué es lo que quiere. ¿Y cuál es el objetivo de nuestro tratamiento? Sabemos que descendiendo entre un 5 y un 10% de peso, mejoran todas las enfermedades relacionadas con la obesidad. Entonces, hay reducción del riesgo de diabetes, mejor control metabólico, reducción de la mortalidad cardiovascular, mejoría del perfil lipídico en sangre. El paciente mejora la presión arterial, la gravedad de el SAOS y la calidad de vida relacionada con la salud, ¿sí? Entonces, dentro del primer escalón, que son los cambios en el estilo de vida, obviamente que el trabajo interdisciplinario con licenciadas en nutrición para reforzar pautas de alimentación saludable, de consumo de frutas y verduras frescas, de carnes magras, y de bajar el consumo de ultraprocesados y comidas, digamos, elaboradas o compradas afuera, o disminuirlo, está dentro del ABC de los cambios que tienen que hacer. Otra cosa importante es la actividad física. Antes se pensaba que lo único que beneficiaba a los pacientes era la actividad física aeróbica, entonces uno decía, anda a caminar. Hoy, por suerte, progresamos mucho en toda esta área y se vio que en la musculación es tan importante como la actividad aeróbica, porque un paciente con mejor masa muscular va a tener mayor gasto metabólico basal, y esto ayuda a aumentar la eficacia o el éxito de nuestro tratamiento para descenso de peso. Y después está algo que hace años que se viene hablando y que también es fundamental, que es la actividad física no programada, ¿sí? Los famosos 10.000 pasos, todo lo que nos movemos más allá de las 2 o 3 veces que uno puede llegar a salir a caminar o ir al gimnasio o la actividad que les guste realizar, sino que el uso de escaleras, el estar parado, el moverse caminando o bajarse una parada antes si nos movemos en transporte público, todo eso que no estaba contemplado dentro de lo que programamos, ayuda a mantener el peso en una forma más equilibrada. Y obviamente que la gestión del estrés, la calidad de sueño, que es una de las cosas que yo más le pregunto a los pacientes que duermen mal, habitualmente comen mucho peor, porque están más cansados, porque a veces no registran lo que comen, o usan la comida como para buscar energía, porque es digamos, es un circuito cerebral que usamos pensando que es eso lo que necesitamos, que en realidad necesitamos dormir, pero bueno, como si fuera no solamente la cafeína, sino que una dosis de glucosa a veces genera este estado así de estar un poco más activo, despierto. Obviamente que los que necesitan la psicoterapia o la terapia con grupos, también está contemplado este primer escalón de tratamiento. En cuanto a los fármacos, ¿cómo elegimos cuál es el mejor fármaco para nuestro paciente? Bueno,
si bien el índice de masa corporal determinaba si hacía o no un tratamiento farmacológico, el tipo de comorbilidades que tiene o de relación con la comida nos va a determinar qué tipo de fármaco uno elige en primera instancia. Después se puede ir cambiando. Pero un paciente diabético, con prediabetes, con enfermedad cardiovascular, con un síndrome ovario poliquístico, hipertenso, o que es hiperfágico, es decir, que come grandes volúmenes de comida, o que tiene, digamos, bastante picoteo y demás, yo voy a elegir un GLP-1 siempre, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquitito de cada uno. Mientras que el paciente que tiene depresión, o esta vaquista y quiere dejar, o es un comedor nocturno, es más impulsivo, o tiene atracones, seguramente la primera elección que pueda utilizar con estos pacientes es la naltrexona y el bupropión, ¿sí? Esto se va evaluando. En general se trata de sostener 3 meses, y si no veo, digamos, ninguna respuesta o una respuesta pobre, se cambia el tratamiento, es la idea. Hay pacientes que responden mejor o que son muy sensibles a alguna medicación, y otros que la verdad es que no responden o les cuesta mucho más, digamos, y hay que hacer un seguimiento mucho más exhaustivo. Bueno, ¿cuáles son los fármacos que tenemos en Argentina aprobados actualmente en 2023? Que hubo toda una revolución hace un par de meses con la semaglutida, el Orlistat, la naltrexona bupropión, que es el Naltreva, el liraglutide y la semaglutida. El Orlistat, que es el más viejito, es el que hace más tiempo que está, la verdad que está bastante en desuso, pero se puede combinar en algunos pacientes con algunos de los otros fármacos para algunas cuestiones puntuales, no sé, si tienen alguna ingesta determinada o demás, como una forma de ayudarlo. Es un inhibidor de la lipasa pancreática intestinal, entonces lo que me genera es eliminación de grasa en materia fecal. Obviamente que si el paciente come ensalada y una proteína magra, no le va a servir esto. Esto está pensado en pacientes que tienen ingestas de grasa, y habitualmente, combinado con cambios en el estilo de vida, se ve un descenso entre el 8 y el 9%. La naltrexona y el bupropión es una combinación de 2 medicaciones. Uno es un agonista al receptor opioide, indicado para pacientes con dependencia al alcohol o conductas más impulsivas, mientras que el bupropión es un inhibidor de la recaptación de dopamina, que está indicado para los trastornos depresivos y la cesación tabáquica. Combinados en otras dosis, lo que hacen es, digamos, estimular en el hipotálamo al centro de las pompas, y disminuyen el apetito. La verdad que en mi experiencia, cuando uno selecciona bien al paciente, esta combinación genera mucho alivio en los pacientes que sobre todo tienen atracones o tienen, digamos, comidas más compulsivas, que lo que relatan ellos es que como que la comida deja de ser una preocupación, ¿no? Una paciente un día me dijo: es la primera vez que puedo elegir qué como, qué compro y qué tengo en mi casa. Eh, Así que está elegido bien para el paciente indicado, la verdad que tiene muy buena respuesta. Y la forma, digamos, si bien no tiene impacto cardiovascular, reducir el peso y el apetito mejora todos los otros factores de riesgo. Bueno, los GLP-1 que están siendo, digamos, es una de las drogas que creo que está revolucionando la medicina a nivel mundial. De hecho, estamos con falta de alguna de las dosis, porque hay tanta demanda que está costando que nos lleguen algunas de las dosis que más estamos utilizando. Entonces, por momentos estamos haciendo lo que podemos con los pacientes. El GLP-1 es una hormona que secretamos en el intestino a nivel de las células L del ilion. Se secreta cuando llega el alimento a esa parte del intestino. Tiene múltiples funciones. Las primeras se pensaba que participaba en el eje intestino-cerebro. Después se vio que tenía
distintos receptores en varias, digamos, órganos de nuestro organismo. Si me salió como una redundancia. Pero bueno, a nivel del cerebro, disminuye el apetito, a nivel del estómago disminuye el vaciado gástrico, disminuyendo también el tamaño del estómago, entonces frena un poco el continuar ingiriendo comida, pero también se vio que tiene efectos en el páncreas, que aumenta la secreción y la síntesis de insulina, disminuye la secreción de glucagón, y aparte tendría un efecto sobre la apoptosis celular de la célula beta. A nivel de cardiovascular, genera cardioprotección, aumento de la función cardíaca, que hay receptores de GLP-1 a nivel, digamos, del miocardio. En hígado disminuye la producción de glucosa, lo que también disminuye la gluconeogénesis. Y a nivel del músculo aumenta la captación y el almacenamiento de la glucosa. Dentro de algunos de los análogos que tenemos la dulaglutida, la liraglutida, la semaglutida, actualmente en Argentina disponibles. Y dentro de los múltiples efectos farmacológicos de lo que estamos hablando, sobre todo a nivel cardiovascular, disminuye la aterosclerosis, disminuye la fibrosis y la inflamación, disminuye la presión arterial sistólica y genera vasodilatación. Entonces, por eso tiene tanto beneficioso a nivel cardiovascular. Digamos, conocemos más todo lo que es el impacto a nivel intestinal y cerebral, con disminución de la ingesta, del descenso de peso y la producción de insulina y demás, pero cada vez se están encontrando más funciones. De hecho, hay receptores a nivel de nuestros sistema reproductor, que en algunas pacientes que he tenido, que tenían, por ejemplo, estaban en premenopausia, empiezan a usar GLP-1 y regularizan, por ejemplo, su ciclo cuando estaba completamente irregular. Esto tiene que ver, obviamente, con el descenso de peso por un lado, también con estos receptores que tenemos en varios órganos de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa a nivel, digamos, vascular con el GLP-1? ¿Qué efectos tiene? Bueno, mejora la función endotelial porque aumenta la producción de óxido nítrico, que ustedes saben que es un factor antiinflamatorio, que disminuye la activación vascular del músculo liso y la proliferación de este, que es uno de los que produce disminución de la luz a nivel vascular, disminuye la inflamación vascular y la acumulación de lípidos. Entonces, todos estos efectos sumados generan protección cardiovascular en nuestros pacientes. Y después, si bien no tiene que ver con el tratamiento de la obesidad, sí cardiovascular, y me parecía que era importante nombrarlo, los inhibidores del receptor de SGLT2, que también es de las nuevas drogas que tenemos para tratar diabetes, que en realidad algunos dicen que es una droga cardiovascular con efectos sobre la glucosa, actúa inhibiendo el receptor de SGLT2, que es un transportador sodio-glucosa a nivel del túbulo proximal renal. Entonces, genera excreción de glucosa y sodio, y agua obviamente con esto. Entonces, además de mejorar metabólicamente a nuestros pacientes que presentan, la verdad que se ve mucho una mejora en el control metabólico de nuestros pacientes, también tiene mucho efecto cardiovascular y cardiorrenal sobre todo. ¿Y por qué? Porque aumenta la natriuresis, aumenta la glucosuria, disminuye la hiperfiltración y también la albuminuria, mejora la oxigenación a nivel renal. En cuanto a la cardioprotección, obviamente disminuye la muerte vascular, aumenta la oxigenación, disminuye la presión arterial, la inflamación, aumenta la función vascular, entre otras cosas, y también disminuye la fibrosis. O sea, tiene múltiples beneficios, aparte de todo lo metabólico, como la disminución de la hemoglobina glicosilada, el estrés oxidativo, del peso corporal, porque esto no les había dicho, tiene un leve efecto, digamos, sobre el peso, porque se estima que se pierden entre 300 a 500, depende cuánto come el paciente, calorías por día por riñón, entonces pierden 3, 4, 5 kilos,
los pacientes, algunos más, algunos la verdad que nada, pero bueno, es una droga que me parecía que también es interesante para hablar de protección cardiovascular. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se lleven? Que tenemos que estar orientados hacia una medicina de más precisión. Esto quiere decir que no tenemos que darle a todos los pacientes el mismo tratamiento. Tenemos que pensar en el momento indicado y que tenemos que ir reevaluando y monitorizando para ver si este paciente está respondiendo o no al tratamiento que habíamos pensado inicialmente para él. Y ya para ir terminando, la obesidad es una enfermedad crónica y compleja que requiere un tratamiento multidisciplinario. El screening temprano en los individuos con obesidad es fundamental para prevenir complicaciones y reducir el riesgo cardiovascular. El tejido adiposo tiene una acción endocrina, paráquina y autocrina sobre órganos diana, produciendo distintas vías de desarrollo de enfermedades como la insuficiencia, como la diabetes, la hipertensión, la resistencia a insulina y la enfermedad cardiovascular, que son todos factores prevenibles con la pérdida de peso. Por eso me pareció que el foco y, digamos, el puntapié para la clase podía ser esto, que mientras más temprana y eficaz sea la intervención, más éxito voy a tener con mis pacientes. Bueno, muchas Muchísimas gracias. gracias, Miri, la verdad que es súper claro. Gracias por también aportarnos este concepto de la obesidad con una mirada más holística, ¿no? No solamente talla y peso, porque también me hago cargo que para mí desde hace mucho tiempo me está cambiando un poco la mirada ahora estos últimos años, pero siempre el concepto es talla, peso, obesidad, índice de masa corporal y nos quedamos ahí y no tenemos en cuenta otras cuestiones que tienen mucho que ver y que también nos van a ayudar también a definir el tratamiento, ¿no? Que no solamente tenemos una herramienta, que por ahí ahora... Realmente. Pensemos que a veces el paciente, por ejemplo, solamente si le preguntamos si ronca y lo mandamos al neumonólogo o al otorrino y se hace una polisomnografía y empieza a usar un CPAP, solo el uso del CPAP de dormir mejor los hace bajar de peso. Entonces, eso a veces nos vemos locos con el tratamiento y por ponerles una droga, y la verdad que está bien ponerle un tratamiento farmacológico, pero también está bien, digamos, poder abarcar otras cosas para que el paciente tenga mejor calidad de vida y mayor éxito en lo que hacemos. por ahí poder abordar la obesidad desde distintos ángulos para tener también mejores resultados. Creo que esa es la clave que nos tenemos que llevar de esta clase. Bueno, no hay preguntas, así que Bien, vamos bueno, agradeciendo a todos. Te clarísimo. agradecemos, Mili, por estar con nosotros. No, La verdad que fue ustedes. súper claro. Les agradezco a todos el tiempo por seguir encontrándonos martes por medio para estas capacitaciones. El martes 24 de octubre hacemos la última clase que va a estar a cargo el doctor Rey para cerrar este ciclo. Así que bueno, los esperamos y bueno, buena semana para todos. Gracias, Muchas Mili. Buenas gracias, noches. que tengan buena semana.